Mamá, ese hombre parece triste. Ashley Walden se quedó inmóvil en medio del restaurante abarrotado, sujetando con fuerza la mano de su hija de 5 años. La pequeña Madison señalaba con discreción a un hombre sentado solo en una mesa del fondo. Llevaba un costoso traje negro que contrastaba brutalmente con el entorno modesto. Sus ojos ámbar estaban fijos en un punto distante, sus hombros curvados bajo el peso invisible de algo profundo y doloroso. «Madison, no señales», susurró Ashley, sintiendo cómo se le encendía la cara de vergüenza. Pero la niña no apartó la vista. «Se parece a ti, mami, como cuando lloras después de que me voy a la cama». Las palabras golpearon a Ashley como un puñetazo. ¿Cómo podía su hija ver a través de la gente así? ¿Cómo percibía el dolor que los adultos se esforzaban tanto por ocultar? «¿Podemos sentarnos con él?», preguntó Madison con esa devastadora inocencia de la infancia. «No debería comer solo cuando está triste. Siempre dices que nos sentimos mejor cuando tenemos compañía». Ashley volvió a mirar al hombre. Había algo en él que le resultaba íntimamente familiar. Esa expresión de quien sobrevive, pero no vive, de alguien que se despierta cada día y cumple con sus obligaciones, pero ha perdido la chispa que convierte la vida en algo más que una sucesión de respiraciones. Debería decir que no. Debería llevarse a Madison y buscar otra mesa. No se acercaba uno a desconocidos, y menos a hombres ricos y poderosos, que claramente querían que los dejaran en paz. Pero algo en ese momento la empujó hacia adelante. Tal vez fue empatía. Tal vez el agotamiento de su propia soledad. O quizás simplemente el destino preparando el escenario para una historia que cambiaría 3 vidas para siempre. «Disculpe», oyó Ashley su propia voz decir acercándose a la mesa. El hombre alzó la vista sorprendido. «Mi hija tiene hambre. Podemos acompañarlo». Y así fue como empezó todo. Antes de continuar con la historia, dinos desde dónde nos ves y cuántos años tienes. Espero que disfrutes la historia. El viento de octubre cortaba las calles de Baltimore como un cuchillo, pero Elliot Stewart apenas se dio cuenta. Caminaba con las manos hundidas en los bolsillos de su costoso traje italiano negro. El taconeo rítmico de sus zapatos de cuero contra la acera, marcando el paso mientras el sol empezaba a ponerse detrás del perfil urbano de la ciudad. Las torres de oficinas a su alrededor resplandecían en tonos naranja y dorado a la luz moribunda sus fachadas de vidrio, reflejando un mundo que se sentía cada vez más distante del suyo. Este era su ritual. Cada tarde, cuando terminaba la última reunión y se enviaba el último correo, Elliot salía del edificio de 30 pisos donde tenía su sede Tecnologías Stewart y simplemente caminaba. Su chofer Michael sabía que era mejor no seguirlo. Aquellos paseos eran sagrados, un tiempo en el que Elliot podía fingir, aunque fuera por 1 hora, que iba hacia algún lugar que importaba para alguien que se preocupaba. Pero por supuesto no era así. Su mansión en Parque Roland lo esperaba como un mausoleo. 15,000 pies cuadrados de mármol en silencio. El personal de limpieza habría ido y venido dejando todo impecable e intocado. El refrigerador estaría lleno de comida que no comería. La cama estaría hecha con sábanas que solo un lado perturbaría. 7 años. 7 años desde que Maya había reído en aquellos pasillos. 7 años desde que su terrible versión de canciones pop de los 80 había resonado desde la ducha. 7 años desde que había tenido una razón para volver a casa. El estómago de Elliot gruñó sacándolo de sus pensamientos. Se dio cuenta sobresaltado de que no recordaba si había almorzado. Probablemente no. Janet, su anterior asistente, solía obligarlo a comer sándwiches, pero Janet se había jubilado 6 meses atrás. Y él no se había molestado en reemplazarla. ¿Para qué podía manejar su propia agenda, devolver sus propias llamadas? No es que tuviera mucha vida que organizar fuera del trabajo. Se encontró frente al comedor de Betty, un modesto local encajado entre una tintorería y una farmacia. El letrero de neón en la ventana parpadeaba alegremente anunciando en letras rojas las mejores hamburguesas de Baltimore. Era el tipo de sitio donde servían café en tazas gruesas de cerámica y pastel con helado. El tipo de lugar que a Maya le habría encantado. Ese pensamiento debería haberlo hecho seguir de largo.
Por lo general, cualquier cosa que le recordara a Maya era evitada con cuidado encerrada en el compartimento de su mente, etiquetado demasiado doloroso para examinar. Pero aquella noche, quizá porque estaba cansado, quizá porque el viento era frío y el comedor se veía cálido, empujó la puerta. Una campanilla tintineó sobre su cabeza. El olor a cebollas friéndose y pan recién hecho lo envolvió de inmediato. El local estaba a medio llenar, en su mayoría gente de clase trabajadora. Un par de adolescentes compartiendo papas fritas en un reservado de la esquina. Una pareja de ancianos comiendo en un silencio cómodo. El suelo ajedrezado en blanco y negro estaba gastado pero limpio. Los asientos de vinilo rojo remendados aquí y allá con cinta adhesiva. Una mujer de unos 60 años con el cabello gris recogido en un moño pulcro levantó la vista desde detrás del mostrador. Su placa decía Betty, y su sonrisa era genuina. «Siéntate donde quieras, cariño. Ya voy contigo». Elliot eligió un reservado al fondo, lejos de las ventanas, lejos de los demás clientes. Se deslizó en el asiento y al instante se sintió fuera de lugar. Su traje de $1000, su reloj Rolex, su peinado cuidadosamente arreglado. Todo gritaba que no pertenecía allí, pero nadie parecía notarlo ni importarle. Eso ya era algo al menos. Betty apareció con un menú y un vaso de agua. «¿Primera vez aquí?», preguntó con voz cálida. Sí, respondió Elliot con la voz áspera por la falta de uso. Apenas había hablado en todo el día salvo en las reuniones. Bueno, le recomiendo la hamburguesa con tocino y queso. Viene con papas fritas y ensalada de col. El café también está recién hecho. Suena bien, gracias. Betty lo observó un momento, sus ojos experimentados, viendo más de lo que él quería mostrar, pero simplemente asintió con amabilidad y se alejó dejándolo solo con sus pensamientos. La mano de Elliot se movió inconscientemente hacia su dedo anular izquierdo, donde aún llevaba el anillo de bodas. Lo giró distraídamente, un hábito que había desarrollado con los años. El rostro de Maya flotó ante él tan claro como si estuviera sentada frente a él en el asiento. Ella se estaría riendo de él. Ahora pensó burlándose de su traje caro en aquel diner modesto, robándole papas fritas del plato, hablando con todos a su alrededor porque Maya nunca conocía a un extraño. Dios, cómo la extrañaba. El dolor seguía siendo punzante, tan fresco como el primer día. La gente decía que mejoraría, que el tiempo curaba todas las heridas. ¡Mentira! El tiempo no curaba nada, solo te enseñaba a funcionar mientras estabas roto. La comida llegó y Elliot comió mecánicamente. La hamburguesa estaba realmente buena, mejor que las comidas caras que apenas probaba en las cenas de negocios, pero no sentía su sabor. Estaba demasiado ocupado recordando la última comida que había compartido con Maya en un pequeño restaurante italiano en Pequeña Italia. Ella había llevado un vestido azul. Había pedido demasiada comida como siempre. Habían reído por algo. No recordaba qué. Había sido una noche ordinaria, hermosa en su simpleza. No sabía que sería la última. La campanilla sobre la puerta volvió a sonar, pero Elliot no levantó la vista. Estaba perdido en sus recuerdos, ahogándose en los que habría pasado, sí, y los debería haber sido. ¿Y si la hubiera llevado él aquella noche? ¿Y si hubiera insistido en que se quedara en casa? ¿Y si le hubiera dicho una vez más que la amaba? Mami, mira. Tiene nuggets de pollo. La voz pequeña rompió su ensimismamiento. Elliot levantó la vista y vio a una mujer y una niña entrando al local. La mujer parecía cansada pero decidida. Su cabello rubio caía suelto sobre los hombros, su sudadera rosada, y sus jeans contrastaban con la ropa formal a la que él estaba acostumbrado. La niña de unos 5 años prácticamente vibraba de emoción, sus coletas rebotando mientras saltaba de un pie al otro. Madison, voz baja, dijo la mujer suavemente, aunque sonreía. Había algo en esa sonrisa agotada, pero llena de amor, que hizo que el pecho de Elliot se tensara. Apartó la mirada rápidamente de regreso a su hamburguesa a medio comer. Ese era su momento, su felicidad. Él no tenía parte en ello. Estaba separado del mundo de las madres y las hijas, del entusiasmo por los nuggets de pollo, de las alegrías simples.
Existía en un reino diferente ahora un lugar gris donde nada lo alcanzaba realmente. Pero entonces lo oyó un pequeño jadeo muy cerca. Elliot levantó la vista para encontrar a la niña de pie junto a su mesa, mirándolo con grandes ojos azules. Tenía unas pecas salpicadas sobre la nariz. Y llevaba un vestido azul oscuro que parecía haber sido el mejor que tenía, pero ahora le quedaba algo pequeño. Sus coletas estaban algo torcidas, atadas con cintas que no combinaban. Madison. La madre apareció sonrojada de vergüenza. «Lo siento mucho». Ella solo tomó la mano de su hija intentando alejarla, pero Madison no se movió. Inclinó la cabeza observando a Elliot con esa percepción inquietante que solo los niños poseen. Mami dijo en un susurro teatral que probablemente todo el pone local escuchó ese hombre. «Parece triste como cuando tú lloras después de que me voy a dormir». Elliot sintió el calor subirle al rostro. La madre parecía mortificada. «Madison Walden, eso no decimos esas cosas». «Pero es verdad», insistió Madison. «Sus ojos están tristes como los tuyos». Hubo un momento de silencio insoportable. Elliot no sabía a dónde mirar ni qué decir. Parte de él quería decirles que se marcharan, que su tristeza no era asunto de nadie. Pero otra parte, una que creía muerta, hacía mucho reconoció algo en los ojos de la mujer. Ella lo sabía, lo entendía, no los detalles de su dolor quizás, pero sí el peso de seguir adelante cuando apenas logras mantenerte en pie. «Lo siento mucho», dijo de nuevo la mujer, y su voz sonó realmente dolida. «Nosotras solo deberíamos sentarnos con él», anunció Madison con la confianza de quien aún no ha aprendido que el mundo puede decir no. «Así no estará solo mientras come. Dijiste que la gente es más amable cuando tiene amigos». «Cariño, no podemos simplemente...» ¿Por qué no? Madison parecía genuinamente confundida. «Está solo. Podemos compartir nuestra mesa con él, o él puede compartir la suya con nosotras». El rostro de la mujer estaba ahora rojo escarlata. Miró a Elliot con una mezcla de disculpa y algo más. Algo casi suplicante, como si le pidiera que entendiera que había criado a una niña buena, aunque a veces esa bondad resultara incómoda. Elliot se sorprendió a sí mismo observando bien a la mujer por primera vez. Probablemente tendría unos 20 y tantos, con un rostro que habría sido hermoso, si no estuviera marcado por el cansancio. Su cabello rubio necesitaba un corte, y la sudadera rosada tenía una pequeña mancha en la manga que claramente había intentado quitar. Sus jeans estaban desteñidos, sus zapatillas gastadas, pero sus ojos, esos ojos azules tan parecidos a los de su hija, irradiaban calidez, amabilidad y una fatiga profunda que él reconoció al instante. Esta era una mujer que estaba luchando, se dio cuenta. Luchaba por mantenerse entera, por proveer para su hija, por sonreír, incluso cuando quería llorar. Y su hija, aquella niña precoz con las coletas torcidas, había notado su tristeza cuando nadie más en su vida parecía verla ya. Debería decir que no. Debería dejarlas ir a su propia mesa y mantener los muros que había construido tan cuidadosamente a su alrededor. Dejar entrar a la gente era peligroso. Dejar entrar a la gente significaba que podían irse, y él ya había perdido a todos los que importaban. Pero Madison seguía mirándolo con esos ojos inocentes tan llenos de esperanza y genuina preocupación. Y tal vez era el cansancio de mantener la fachada. O tal vez simplemente el hecho de que nadie había notado que estaba triste en 7 años. Nadie se había preocupado lo suficiente como para decirlo en voz alta. Fuera cual fuera la razón, Elliot se oyó a sí mismo decir: «Pueden acompañarme si quieren». El rostro de Madison se iluminó como la mañana de Navidad. «¿Ves, mami?» Sabía que diría que sí. La mujer Ashley, como pronto descubriría, parecía atónita. «¿Estás seguro?» «De verdad no queremos molestar». «Está bien», dijo Elliot. Y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. «Por favor». Ashley dudó un momento más y luego pareció tomar una decisión. Se deslizó en el asiento frente a él, y Madison trepó junto a su madre arrodillándose para ver mejor sobre la mesa. «Soy Madison», anunció la niña enseguida. «Tengo 5 años. Esta es mi mami Ashley». «¿Cómo te llamas, Elliot?», respondió él. «Elliot Stewart». «Ese es un nombre elegante», declaró Madison.
Eres un príncipe. A pesar de sí mismo. Elliot sintió que una pequeña sonrisa tiraba de sus labios. No soy un príncipe. Parece un príncipe, dijo Madison a su madre, con ese traje tan elegante. Madison dijo a Ashley con voz tensa por la vergüenza. ¿Qué dijimos sobre los modales? Usarlos, recitó Madison obedientemente. Fui grosera. Lo siento, señor Elliot. Es que parece muy elegante, pero también triste. A los príncipes se les permite estar tristes. Madison repitió a Ashley, más firme esta vez. Pero Elliot la interrumpió. Está bien, dijo. Y sí supongo que los príncipes también pueden estar tristes. Todos podemos estar tristes a veces. ¿Por qué estás triste?, preguntó Madison con la franqueza directa de la infancia. Madison. Ashley parecía desear que el suelo se la tragara. No puedes preguntarle a la gente por qué está triste. Ya hablamos de eso. ¿Pero cómo lo sabré entonces?, preguntó Madison con lógica infantil. Elliot se encontró respondiendo antes de poder detenerse. Perdí a alguien muy importante para mí hace mucho tiempo. Aún la extraño. Madison lo consideró con seriedad. Como cuando murió mi pez dorado me puse muy triste por el señor Burbujas. Pero mami dijo que ahora nadaba en el cielo con los otros peces. Y eso me hizo sentir un poco mejor. Tu persona está en el cielo. Sí, dijo Elliot con la garganta apretada. Sí está en el cielo. ¿Entonces quizá está con el señor Burbujas?, dijo Madison con toda sinceridad. Pueden ser amigos. El cielo seguro es bonito. Probablemente hay mucho pastel allí. ¿Cree que hay pastel en el cielo, señor Elliot? Elliot miró a aquella niña tan sincera en su intento de consolar a un extraño, y sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Creo que probablemente sí lo hay, logró decir. Tu persona suena como alguien a quien le habría gustado el pastel. Maya, dijo Elliot suavemente. Se llamaba Maya, y sí le encantaba el pastel, especialmente el de chocolate. Ese es mi favorito también, exclamó Madison. ¿Ve, señor Elliot? Seguro son amigos en el cielo. Probablemente comparten pastel de chocolate todo el tiempo. Ashley tenía los ojos llenos de lágrimas. Elliot lo notó. Ella se inclinó impulsivamente y le tocó la mano solo un instante. Siento mucho tu pérdida, dijo. Y había tanta compasión genuina en su voz que Elliot tuvo que apartar la mirada. Gracias, dijo en voz baja. Entonces apareció Betty, bendita sea, percibiendo el peso emocional en la mesa y trayendo la solución práctica a los menús. ¿Qué puedo traerles, chicas?, preguntó alegremente. Ashley miró el menú rápidamente, y Elliot la vio haciendo cálculos mentales, los mismos que había visto en las noticias sobre familias con presupuestos ajustados. Pediremos el menú infantil de nuggets de pollo y un vaso de agua, por favor. ¿Podríamos tener un plato extra? Compartiremos. No, dijo Elliot más bruscamente de lo que pretendía. Tanto Ashley como Madison lo miraron sorprendidas. Él suavizó el tono. Por favor, pidan lo que quieran. Yo invito. Es lo menos que puedo hacer por la compañía. ¿O no podríamos aceptar? Empezó Ashley. Mami, dijo Madison con seriedad. Es grosero decir que no cuando alguien es amable. Tú me enseñaste eso. Ashley parecía debatirse entre el orgullo y la necesidad. Elliot reconoció esa expresión también. La había visto en empleados que necesitaban ayuda, pero eran demasiado orgullosos para pedirla. Por favor, dijo él más suavemente. Me haría feliz. Y Madison dijo que parezco triste, así que tal vez esto ayude. Ashley se mordió el labio, luego asintió. Está bien. Gracias. Es muy generoso. Quiero el menú de nuggets de pollo, declaró Madison. Con papas fritas. Y puedo tener un batido de chocolate, por favor. Por supuesto, dijo Betty anotando el pedido. Ashley pidió una hamburguesa con papas fritas y Elliot pidió un nuevo café. Cuando Betty se alejó, un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Fue Madison quien lo rompió, como Elliot estaba empezando a aprender que siempre lo haría. ¿Tiene hijos, señor Elliot? No, dijo él. No tengo hijos. ¿Por qué no? No le gustan los niños, Madison advirtió Ashley. Me gustan los niños, dijo Elliot.
Mi esposa y yo queríamos tenerlos, pero se nos acabó el tiempo. Porque ella se fue al cielo, dijo Madison con comprensión. Eso es triste. Pero todavía podrías tener hijos, ¿ahora no? Mi maestra dice que nunca es tarde para empezar algo nuevo. No es tan simple, dijo Elliot. ¿Por qué no preguntó Madison? Madison, ya basta de preguntas, dijo Ashley con firmeza. Lo siento, añadió mirando a Elliot. Está en esa edad en la que todo es una pregunta. Está bien, dijo Elliot, y sorprendentemente lo decía en serio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien le hacía preguntas directas sobre su vida, sobre sus sentimientos? En el trabajo todos andaban con pies de plomo alrededor de su viudez, tratándolo con una profesionalidad cautelosa. Los pocos amigos que le quedaban habían aprendido a no mencionar a Maya. Todos actuaban como si su dolor fuera un animal peligroso que podía atacar si se le provocaba. Pero esta niña, esta inocente criatura de 5 años, simplemente hacía sus preguntas con naturalidad y aceptaba sus respuestas sin juicio. Entonces, ¿a qué te dedicas?, preguntó Ashley claramente intentando cambiar de tema. Me refiero a tu trabajo si no te importa que pregunte. Dirijo una empresa tecnológica, respondió Elliot. Desarrollo de software, principalmente soluciones corporativas. Los ojos de Ashley se agrandaron un poco. ¿Eres director general? Sí. Vaya, eso debe ser intenso. Lo es, admitió Elliot. Me mantiene ocupado. Demasiado ocupado, apuesto, dijo Ashley, y había algo sabio en su voz. Yo solía trabajar en una oficina muy ocupada, una clínica médica. Los doctores nunca paraban. Trabajaban 12-14 horas diarias, apenas comían. Siempre estaban estresados. Hizo una pausa. Te pareces a ellos como si estuvieras funcionando solo con el último aliento. Elliot se sorprendió por su perspicacia. Me las arreglo, dijo. Eso decían ellos también, replicó Ashley en voz baja, hasta que uno de ellos se desmayó por agotamiento. ¿Y tú?, preguntó Elliot desviando la conversación. Dijiste que trabajabas en una clínica médica. La expresión de Ashley se tensó apenas perceptiblemente. Sí, era recepcionista. Y, bueno, en realidad estoy buscando algo nuevo ahora. Elliot entendió lo que no había dicho, había perdido su trabajo. Eso explicaba el presupuesto cuidadoso, la ropa gastada, la duda al pedir. Lo siento, dijo él. Debe ser difícil. Estamos bien, respondió Ashley, levantando ligeramente el mentón. Nos las arreglamos. ¿Verdad, Madison? Sí, dijo Madison. Mami dice que mientras nos tengamos la una a la otra, tenemos todo lo que necesitamos. Pero yo quiero un perrito. Podemos tener un perrito, mami. Ya hablamos de eso, cariño. En nuestro apartamento no permiten mascotas. ¿Y si nos mudamos a una casa? Las casas dejan tener perritos. Las casas cuestan dinero, cariño. ¿Y si el señor Elliot nos compra una casa? Parece que tiene mucho dinero. Madison, el rostro de Ashley se encendió. No puedes pedirle a la gente que te compre cosas. ¿Dónde están tus modales? Solo lo preguntaba, dijo Madison confundida sin entender qué había hecho mal. Elliot se sorprendió riendo. Riendo de verdad. Por primera vez en... Ni siquiera recordaba cuánto. Era un sonido áspero, poco practicado, pero real. Eres algo especial, Madison. ¿Eso es bueno?, preguntó ella. Muy bueno, le aseguró él. La comida llegó entonces y los ojos de Madison se abrieron de par en par al ver sus nuggets de pollo y el enorme batido de chocolate. Mira, mami, es gigante. ¿Qué se dice?, le recordó Ashley. Gracias, señor Elliot, dijo Madison. Es usted muy amable. Aunque esté triste, es amable. Creo que las mejores personas a veces están tristes porque sienten las cosas muy fuerte. De la boca de los niños, pensó Elliot. Aquella niña de 5 años acababa de poner en palabras algo que él nunca había sabido expresar. Sí sentía las cosas demasiado intensamente. La alegría había sido demasiado grande. El amor demasiado grande. Y cuando se lo arrancaron, el dolor fue demasiado inmenso para soportar. Así que había dejado de sentir, o al menos lo había intentado.
Pero sentado allí en aquel modesto restaurante viendo a Madison mojar sus nuggets en ketchup, con una concentración seria escuchando a Ashley corregirle suavemente los modales, mientras le lanzaba miradas de curiosidad y preocupación. Sintió algo. No felicidad exactamente, pero sí calidez. Conexión, algo que no era el interminable vacío gris al que se había acostumbrado. Comieron y conversaron. Ashley le contó un poco sobre su vida, evitando con cuidado las partes que claramente dolían. Había crecido en Baltimore. Tuvo a Madison siendo joven. Y había estado sola desde entonces. Le encantaba el diseño de interiores, soñaba con dedicarse a ello algún día, pero por ahora no era práctico. Madison necesitaba estabilidad, necesitaba la atención de su madre. Todo era por Madison. Madison, por su parte, le contó historias elaboradas sobre su clase de kinder, sobre su mejor amiga Emma, que sabía hacer la voltereta sobre su maestra, la señora Patterson, que tenía un gato llamado Bigotes. Le mostró un dibujo que había hecho ese día sacado del bolso de su madre, un arcoíris de crayones y 3 figuras de palitos. Esa soy yo. Esa es Mami. Y ese es mi papi, al que nunca conocí, pero Mami dice que está en algún lugar allá afuera. Levantó la vista hacia Elliot. ¿Cree que él sabe de mí? Las manos de Ashley se tensaron sobre el tenedor. Madison no. Él lo sabe, dijo Elliot con suavidad. Y estoy seguro de que piensa en ti. Como no podría, eres imposible de olvidar. Madison sonrió radiante. Ashley articuló un silencioso gracias al otro lado de la mesa, con los ojos brillando por las lágrimas que no dejaba caer. Pasó 1 hora sin que Elliot se diera cuenta. No recordaba la última vez que había estado verdaderamente presente, en un momento sin pensar en el pasado, ni preocuparse por el futuro. Pero allí, escuchando la charla incesante de Madison y las suaves intervenciones de Ashley, viendo el amor sencillo entre madre e hija, se sintió anclado en el ahora. Finalmente Betty se acercó con la cuenta y un amable recordatorio de que pronto cerrarían. Elliot pagó todo dejando una propina generosa, y salieron juntos al fresco aire de la noche de octubre. Las farolas se habían encendido, proyectando charcos dorados de luz sobre la acera. El tráfico se había reducido a algún coche ocasional. La ciudad se sentía tranquila, en pie, como si contuviera el aliento. Madison bostezó ampliamente y Ashley la alzó acomodando a la niña en su cadera, a pesar de las protestas de Madison de que ya era demasiado grande para que la cargaran. «Despídete del señor Elliot, cariño». «Buenas noches, señor Elliot», dijo Madison con voz soñolienta. «Gracias por los nuggets de pollo y por ser nuestro amigo». «Gracias a ti por hacerme compañía», respondió Elliot, y lo decía más de lo que ellas podían imaginar. Ashley acomodó el peso de Madison, preparándose para caminar hacia donde hubieran estacionado, o tal vez hasta una parada de autobús. Estaban a punto de desaparecer en la noche de volver a su vida. Y Elliot regresaría a su mansión vacía, y aquella velada extraña e inesperada se convertiría solo en un recuerdo. Pero descubrió que no quería eso. La idea de volver a casa, al silencio, de regresar a su existencia gris, le resultó de pronto insoportable. Aquella mujer y su hija le habían recordado algo que había olvidado, lo habían visto triste y no se habían apartado. Le habían ofrecido bondad sin esperar nada a cambio. «Esperen», se oyó decir. Ashley se volvió con una expresión interrogante. Elliot vaciló, consciente de lo extraño que podría sonar. «Podríamos, tal vez, vernos otra vez mañana. Hay un parque cerca, Patterson Park. Si están libres por la tarde». Ashley Pillies pareció sorprendida, luego insegura. «¿Quieres vernos otra vez?» «Sé que es raro», se apresuró a decir Elliot. «Es solo que esta noche ha sido el rato más agradable que he tenido en años. Me gustaría, si no te molesta, volver a verlas». «Solo como amigos», añadió rápidamente. «No estoy intentando, solo disfruté de su compañía. Pero si te parece demasiado, lo entiendo perfectamente». «El parque suena bien», interrumpió Ashley, y una sonrisa lenta se extendió por su rostro cansado. «A Madison le encanta el área de juegos. A las 3 está bien y sigue ahí». El alivio inundó a Elliot.
A las 3 está perfecto. Intercambiaron números de teléfono escribiéndolos en sus móviles, con la torpeza de quienes casi han olvidado cómo establecer conexiones personales. Luego, con una última despedida de Madison y una tímida sonrisa de Ashley, se alejaron en la noche. Elliot se quedó allí un largo momento, observándolas marcharse, consciente de que algo había cambiado. No podía nombrarlo exactamente, no podía definir qué había sido, pero por primera vez en 7 años, se descubrió esperando el mañana. No con temor, sino con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Sacó el teléfono para llamar a Michael, pero se detuvo. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia su coche, a varias cuadras de distancia. El viento seguía frío, pero ahora se sentía menos cortante. Las luces de la ciudad titilaban a su alrededor, y en algún lugar lejano podía escuchar música, risas, la vida que seguía como siempre. Maya habría disfrutado de ellas, pensó. Le habría encantado la franqueza de Madison y la serenidad fuerte de Ashley. Se habría burlado sin piedad de la niña por llamarlo triste, pero estaría orgullosa de que las hubiera dejado acompañarlo, de que hubiera hecho una conexión por pequeña que fuera. «Estoy intentando», Maya susurró al cielo nocturno. «Estoy intentando seguir adelante». Y por una vez no se sintió como una mentira. A la tarde siguiente, Elliot llegó a Patterson Park, 15 minutos antes, lo cual era ridículo. Nunca llegaba temprano a nada. Su vida profesional era una secuencia de reuniones cronometradas al segundo, donde llegaba exactamente a la hora, ni antes, ni después. Pero allí estaba paseando cerca del área de juegos, vestido con jeans y un suéter que se sentía extraño después de tantos años de trajes, preguntándose si Ashley realmente aparecería, y si había cambiado de opinión. Y si a la luz del día se había dado cuenta de que cenar con un extraño triste era una cosa, pero volver a verlo era otra muy distinta. Y si él había malinterpretado todo, y ella solo había sido amable por cortesía, pero entonces las vio. Ashley empujaba un cochecito, lo cual le pareció raro, hasta que notó que estaba lleno de bolsas, no de un niño. Madison iba saltando delante con las coletas rebotando, vestida con leggings rosas brillantes y una chaqueta morada. Al verlo, su rostro se iluminó. «Señor Elliot», gritó saludando con entusiasmo. «Vinimos, de verdad vinimos». Ashley la alcanzó algo sin aliento, con el cabello rubio recogido en una coleta. Llevaba la misma sudadera rosa de la noche anterior, pero con jeans distintos y un poco de maquillaje. Elliot notó esos detalles sin querer, y luego se sintió culpable por haberlo hecho. «Hola», dijo Ashley con cierta timidez. «Perdón por llegar unos minutos tarde. Madison no podía decidir qué peluche traer». «Traje al señor Unicornio», anunció Madison, sacando de su chaqueta un unicornio morado algo desgastado. «Quería conocerte». «Hola, señor Unicornio», dijo Elliot con solemnidad, ganándose una risita de Madison. «¿Puedo ir a los columpios?», preguntó la niña, ya alejándose hacia el área de juegos. «Quédate donde pueda verte», le gritó Ashley. Luego se volvió hacia Elliot con una sonrisa disculpadora. «Tiene 2 velocidades, dormir y tornado». «Es encantadora», dijo Elliot con sinceridad. Caminaron hasta un banco cerca del parque donde podían ver a Madison, que ya había hecho amistad con otros 2 niños, y jugaba a un elaborado juego en el tobogán. Ashley se sentó y Elliot se unió a ella, dejando una distancia respetuosa entre ambos. Por un momento ninguno habló. Era diferente a la luz del día, sin el refugio que brindaban la comida y el entorno del restaurante. Aquello se sentía más intencional, más como una elección. Elliot se descubrió extrañamente nervioso. «No estaba segura de que vinieras», dijo Ashley al fin. «Pensé que tal vez despertarías y dirías, ¿qué estaba haciendo aceptando salir con una mujer y su hija que apenas conozco?» «Podría decir lo mismo», respondió Elliot. «Soy básicamente un extraño. Probablemente no deberías reunirte conmigo en un parque». Ashley soltó una risa ligera, un sonido que hizo que algo cálido se enroscara en el pecho de Elliot. «Soy bastante buena juzgando a la gente, y Madison nunca se equivoca con las personas. Si ella pensó que necesitabas amigos, entonces los necesitas. Ese es su superpoder, uno de muchos».
También tiene una habilidad antinatural para encontrar tréboles de 4 hojas y puede oler galletas desde 3 habitaciones de distancia. Se quedaron en un silencio cómodo un momento observando a Madison balancearse cada vez más alto sus gritos de alegría llevados por la brisa otoñal. El parque estaba hermoso en esa época del año, hojas doradas y naranjas, el sol de la tarde inclinándose entre los árboles. «Puedo preguntarte algo», dijo Ashley en voz baja. «Y puedes decirme perfectamente que no es asunto mío». «Adelante». «Anoche cuando Madison dijo que parecías triste, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que alguien reconoció eso que estás de duelo?» La pregunta tomó a Elliot por sorpresa. Abrió la boca para dar una respuesta educada evasiva, pero en lugar de eso se oyó respondiendo con sinceridad. 7 años. Han pasado 7 años desde que Maya murió. Y creo que al principio la gente lo reconoció. Hubo cazuelas tarjetas de pésame todos caminando con cuidado a mi alrededor. Pero con el tiempo esperaban que siguiera adelante. Y no lo hice. No sé cómo hacerlo. Así que todos simplemente dejaron de mencionarlo. Era más fácil para ellos si yo fingía estar bien. «Pero no estás bien», dijo Ashley con suavidad. No, admitió Elliot. «No lo estoy. Y no creo que vuelva a estarlo nunca». Ashley guardó silencio unos segundos. «¿Puedo decirte algo?», preguntó por fin. «También puedes decirme que no es asunto mío. Por favor». El padre de Madison se fue cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Simplemente desapareció. Cambió su número, se mudó, se esfumó. Y todos tenían una opinión que era muy joven, que no debía quedarme con el bebé que estaba arruinando mi vida. Pero la tuve y sí ha sido difícil. Algunos días tan difíciles que no sé cómo logro superarlos. Pero ella es lo mejor que me ha pasado. Se volvió para mirarlo directamente. Lo que intento decirte es que sé lo que es no estar bien. Fingir fortaleza cuando por dentro te estás desmoronando. Que todos esperen que sigas adelante y actúes con normalidad cuando tu mundo entero ha cambiado. Así que te entiendo, Elliot. Te veo. Esas 3 palabras, te veo, golpearon a Elliot como un puñetazo en el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien realmente lo veía? No al director ejecutivo, ni al empresario exitoso, ni al viudo trágico que incomodaba a todos. Lo veían a él, Elliot, el hombre que se ahogaba pero seguía moviéndose para no hundirse. «Gracias», logró decir con la garganta apretada. «Mami, señor Elliot, mírenme», gritó Madison desde lo alto del juego. Saludaba con entusiasmo, casi perdiendo el equilibrio, y ambos adultos se tensaron hasta que la niña se estabilizó. «Ten cuidado», le gritó Ashley, el eterno estribillo de toda madre. «Es intrépida», observó Elliot. «Lo es. A veces desearía que tuviera un poco más de miedo, la verdad. ¿Sabes lo que hizo la semana pasada? Se acercó a un perro 3 veces más grande que ella porque quería acariciarlo. Casi me da un infarto. Y el perro era amistoso. Por suerte sí. Pero ese no es el punto». Ashley negó con la cabeza aunque sonreía. Ella cree que todo el mundo es bueno, amable, y está esperando ser su amigo. No sé cómo enseñarle precaución sin romper esa hermosa inocencia. «Quizá no debas», dijo Elliot. «Quizá el mundo necesita más personas como Madison, que crean en la bondad». Ashley lo miró pensativa. «No eres lo que esperaba». «¿Qué esperabas?» «No lo sé. Alguien más cerrado, tal vez. Eres un director ejecutivo exitoso, has pasado por un trauma. Pensé que serías todo muros y sin ventanas, pero no lo eres. Eres amable, atento, escuchas». Elliot sintió el calor subirle al rostro. No estaba acostumbrado a los cumplidos, mucho menos a los personales. «Creo que olvidé cómo ser una persona durante un tiempo. Solo existía como una función empleado jefe entidad empresarial. Tu hija me recordó que sigo siendo humano». «Es buena en eso», asintió Ashley. «Ella ve a la gente. ¿Los ve de verdad? Incluso con 5 años se entiende cosas que los adultos no ven». Hizo una pausa. «¿Quieres tener hijos?» «Quiero decir, querías...» «Mencionaste que tú y tu esposa los deseaban». «Sí. Maya quería una familia grande, 3 o 4 hijos.
Venía de una familia numerosa. Siempre decía que la casa estaba llena de ruido y amor, y que eso era lo que quería para nuestros hijos. Elliot se encontró sonriendo al recordarlo. Yo era más cauteloso. Pensaba que tal vez debíamos empezar con uno, ver cómo nos iba. Recién habíamos comenzado a intentarlo cuando ocurrió el accidente. Lo siento mucho. A veces pienso en eso, en cómo habrían sido esos niños. Habrían tenido su risa. ¿Mi terquedad? ¿Habrían tocado el piano como ella o habrían sido buenos en matemáticas como yo? Miró a Madison, que seguía jugando con alegría despreocupada. Al verla creo que entiendo lo que Maya quería. Esa energía, esa alegría, esa convicción absoluta de que el mundo es un buen lugar. Habríamos tenido suerte de tener una hija así, dijo Elliot. Todavía podrías, respondió Ashley en voz baja. Tener hijos, sí. Quiero decir, ¿qué tienes? ¿32? 33, 33. Eres joven, podrías conocer a alguien, formar una familia. No lo creo, dijo Elliot. No puedo imaginar amar a alguien como amé a Maya. No sería justo. Siempre serían la segunda opción, siempre comparadas con un fantasma. Así no funciona el amor, replicó Ashley. El corazón no es un recurso finito. Se expande. Puedes amar a varias personas de distintas maneras, sin que eso disminuya ninguno de esos amores. ¿Eso es lo que crees? Es lo que tengo que creer. Porque por mucho que el padre de Madison me haya herido, no puedo arrepentirme del todo. Me dio a ella. Y tal vez algún día conozca a alguien que pueda amarnos a las dos. Eso no borrará lo que sentí antes. Solo será diferente. Otro capítulo. Hablaron durante 2 horas mientras Madison jugaba. Elliot se sorprendió contándole cosas que nunca había compartido con nadie, cómo se había enterrado en el trabajo, para no enfrentar el dolor, cómo su mansión se sentía como una prisión, cómo no podía cambiar nada en el estudio de arte de Maya, manteniéndolo exactamente como ella lo había dejado, con una pintura a medio terminar aún sobre el caballete. Confesó que a veces seguía poniendo 2 platos en la mesa antes de recordarlo. Ashley escuchó sin juzgar, aportando de vez en cuando sus propias historias de lucha, cómo había considerado dar a Madison en adopción pero no pudo hacerlo. Cómo había trabajado en 3 empleos mientras estaba embarazada para ahorrar. Cómo había pasado el primer cumpleaños de su hija llorando porque sentía que fracasaba, hasta que la bebé le sonrió y entendió que el amor bastaba. Cómo había abandonado la escuela de diseño porque no podía pagar la matrícula y la guardería al mismo tiempo. Cómo soñaba con colores, espacios y habitaciones hermosas, aunque pasaba sus días archivando papeles y contestando teléfonos. ¿Por qué diseño de interiores?, preguntó Elliot. ¿Qué es lo que te atrae? El rostro de Ashley se transformó al hablar del tema, volviéndose más vivo, más luminoso. Me encanta la idea de que los espacios cuenten historias. Que los colores, los muebles y la luz adecuados puedan hacer que alguien se sienta seguro, inspirado o en paz. Crecí mudándome de apartamento en apartamento cada vez que subía el alquiler, y nada se sentía como un hogar. Quiero crear hogares para la gente, lugares donde sientan que pertenecen. Eso es hermoso, dijo Elliot, y lo decía de corazón. Es poco práctico, replicó Ashley. La escuela de diseño es cara. Construir un portafolio requiere tiempo y dinero, y no puedo arriesgarme ahora. Madison necesita estabilidad. Necesita saber que podemos pagar la renta y comprar comida. Y si no tuvieras que elegir, y si pudieras seguir tu sueño y mantener la estabilidad al mismo tiempo. Ashley lo miró con curiosidad. ¿Cómo? No lo sé aún, admitió Elliot. Pero quizá haya una forma. Antes de que Ashley pudiera responder, Madison llegó corriendo jadeante y con las mejillas sonrosadas. Tengo hambre. ¿Podemos comer algo? Ashley sacó jugos y galletas de su bolso, y Madison se acomodó entre ellos en la banca mordisqueando feliz mientras les contaba historias elaboradas sobre el juego que había estado inventando. Elliot se encontró realmente entretenido haciéndole preguntas, siguiendo su imaginación. Cuando el sol empezó a hundirse y el aire se volvió más fresco, Ashley anunció que era hora de irse. Madison protestó un poco, pero estaba demasiado cansada para discutir.
¿Mismo lugar mañana?, preguntó Elliot casi sin pensarlo. Si estás libre, sonrió Ashley. Nosotras lo estamos, pero quizá en otro sitio. Madison necesita variedad o se aburre. El acuario, sugirió él. Hace años que no voy. Sí, gritó Madison. Tienen tiburones. Me encantan los tiburones. Y así se volvió una rutina. Viernes, en el acuario donde Madison pegaba la nariz a cada cristal y se declaraba futura bióloga marina. Sábado, en el zoológico, donde hizo que Elliot leyera cada cartel informativo y aseguró que sería cuidadora de animales. Domingo, en el Centro de Ciencias de Maryland, donde lo arrastró por todas las exhibiciones 2 veces y anunció que sería científica, cuidadora y bióloga marina cuando creciera. Los días empezaron a fundirse en la mejor de las maneras. Elliot se descubría mirando el reloj en el trabajo, contando las horas hasta verlas. Empezó a salir de la oficina a las 5 en lugar de a las 8. Compró pases anuales para distintas atracciones. Aprendió cuáles eran los bocadillos favoritos de Madison, el café preferido de Ashley, y cómo trenzar el cabello cuando Madison le pidió que lo intentara. Pasaron 3 semanas antes de que Elliot se diera cuenta por completo de lo que estaba ocurriendo. Era feliz. No completamente, no sin sombras, pero feliz de verdad. Esperaba con ilusión sus días, reía a menudo, dormía mejor despertando con propósito en lugar de temor. Su junta directiva notó el cambio. «Pareces más ligero», comentó su director financiero en una reunión. «Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo». Su ama de llaves, la señora Chen, que había trabajado para él durante años, casi lloró al verlo sonreír. «Oh, señor Stewart», dijo, «es tan bueno verlo vivo otra vez». Vivo. Así era como se sentía. Como si hubiera estado en pausa y por fin comenzara a volver a la vida. Pero no era solo él quien cambiaba. Ashley también estaba distinta, sonreía con más facilidad, la arruga permanente entre sus cejas se suavizaba. Hablaba de sus sueños de diseño con más entusiasmo. Y Madison, siempre radiante, parecía brillar aún más feliz de tener a 2 adultos que la colmaban de atención. Era a comienzos de noviembre, una tarde particularmente fría. Se habían refugiado en una cafetería para entrar en calor cuando el teléfono de Ashley sonó. Elliot observó cómo su rostro pasaba por una secuencia de emociones: esperanza, confusión, preocupación y finalmente una calma forzada. «Entiendo», dijo al teléfono. «No, gracias por avisarme. Lo aprecio». Colgó y se quedó inmóvil. «¿Qué pasa, mami?», preguntó Madison, sensible como siempre al tono de su madre. «Nada, cariño», respondió Ashley automáticamente, pero la voz le tembló. Luego miró a Elliot. Era el consultorio del Dr. Morrison, el lugar donde trabajaba. «Van a cerrar definitivamente. Él se jubila, los otros doctores se mudan a distintas clínicas. El edificio se vende. Pero ahí ibas a recuperar tu trabajo», dijo Madison, y Elliot entendió que Ashley le había contado a su hija que la habían suspendido, no despedido. «Lo sé, cielo. Pero está bien. Lo resolveremos». Sus manos temblaban mientras rodeaba su taza de café. Elliot veía el miedo que trataba de ocultar sin empleo. No había ingresos sin ingresos. Llegaría el riesgo de perder el techo, de fallarle a su hija. «Ashley», dijo él con cuidado. «¿Podemos hablar, Madison? ¿Podrías mirar ese pajarito afuera por un minuto?» La niña obedeció, aunque Elliot notó cómo sus orejas seguían atentas. «Quiero ofrecerte algo», dijo Elliot, «y necesito que me escuches antes de decir que no por orgullo». La mandíbula de Ashley se tensó. «Elliot, necesito una asistente. Una de verdad. No solo alguien que gestione mi agenda, sino alguien que sepa tratar con la gente, que entienda el equilibrio entre trabajo y vida personal, que pueda ser honesta conmigo cuando me excedo. Alguien en quien confíe. Tú serías perfecta. El sueldo es bueno, los beneficios excelentes y los horarios razonables. Tendrías tiempo para Madison y para ti». «No puedo aceptar caridad», dijo ella en voz baja. «No es caridad, es trabajo», replicó Elliot. «Eres organizada, eficiente, buena con la gente, y percibes cosas que otros no ven. Esas son habilidades valiosas». Hizo una pausa. «Soy una mejor persona cuando estás cerca, Ashley.
Quiero que estés en mi vida y de esta forma también puedo darte estabilidad a ti y a Madison. Por favor, déjame hacer esto. Los ojos de Ashley se llenaron de lágrimas. ¿Por qué susurró? ¿Por qué haría esto por nosotras? Porque hace 3 semanas tu hija vio un hombre triste comiendo solo y decidió que necesitaba compañía. Porque tú pudiste haberte marchado pero no lo hiciste. Porque me devolvieron algo que creí perdido para siempre. Sonrió apenas. Y porque eres mi amiga. Los amigos se ayudan. No sé nada de tecnología, protestó Ashley débilmente. No necesitas saberlo, solo tienes que manejar personas, priorizar tareas y decirme cuando estoy siendo un idiota. Y ya eres excelente en eso. Madison, que evidentemente escuchaba todo, se giró emocionada. Mami, di que sí. Así puedes trabajar con el señor Elliot todos los días y nunca tendremos que preocuparnos por la comida. Y quizá podamos tener un perrito, Ashley, rió entre lágrimas. Empecemos con el trabajo y luego vemos lo del perrito. ¿Entonces es un sí?, preguntó Elliot. Ashley lo miró largo rato. Él podía ver la batalla interna, orgullo contra necesidad, independencia contra estabilidad. Finalmente asintió. Sí, pero me ganaré este trabajo, Elliot. Voy a ser la mejor asistente que hayas tenido. Serás la única en 6 meses, señaló él. El listón no está muy alto, pues verás cómo lo supero igual. Y lo hizo. Cuando Ashley empezó en Stewart Technologies el lunes siguiente, no solo transformó el caos de Elliot, sino todo el piso ejecutivo. Ordenó su agenda, impuso pausas para almorzar, manejó llamadas con eficiencia y calidez. Tenía un talento natural para leer a la gente, para saber cuándo un cliente necesitaba humor, empatía o firmeza. En una semana los otros directivos ya acudían a ella con consultas. En 2 había reorganizado el sistema de archivos y mejorado la comunicación interna. A fin de mes, Elliot no entendía cómo había funcionado sin ella. Pero más allá de su competencia profesional, era la conexión personal lo que importaba. Llegaban juntos la mayoría de las mañanas después de que Elliot las recogiera. Lo había hecho desde el segundo día, al descubrir que el trayecto de Ashley en autobús tomaba más de 1 hora. Su chofer podía dejarla en 20 minutos. Elliot no puede simplemente... Había empezado ella. Paso justo por tu vecindario, mintió él con naturalidad. Es práctico. Así sus mañanas comenzaron a llenarse con las risas de Madison en el asiento trasero y la silenciosa presencia de Ashley junto a él. Y se sentía bien de una manera que no recordaba desde hacía años. Tomaban café antes de empezar el día, revisaban la agenda, compartían anécdotas de Madison poco a poco, compartiendo también partes de sí mismos. Elliot le habló de su época universitaria, de cómo había conocido a Maya en una conferencia de física que ella asistía solo por diversión. Ashley le contó su breve paso por la universidad, los sueños que tuvo antes de que la vida la obligara a elegir otro camino. Por las tardes, cuando Ashley bajaba al vestíbulo a esperar el autobús escolar de Madison Elliot, solía acompañarla. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que aquellos momentos eran lo mejor del día. Se habían convertido en el tema de conversación de la oficina, el estoico director ejecutivo y su cálida asistente. Pero a Elliot ya no le importaban los rumores. Cada tarde Madison bajaba del autobús escolar con la mochila rebotando en su espalda, ansiosa por mostrarle su nuevo dibujo o contarle su día. Algunas veces hacía la tarea en la oficina de su madre. Otras Elliot las invitaba a cenar temprano. Habían creado rutinas, tradiciones, un ritmo sencillo que se sentía como familia. Era fácil fingir, comprendió Elliot. Fácil fingir que esa era su vida, volver a casa y escuchar voces y risas, tener con quien compartir la cena, leer cuentos antes de dormir a una niña que se había ganado su corazón. Los fines de semana exploraban la ciudad juntos. Madison estaba decidida a conocer todo lo que Baltimore tenía para ofrecer, y Elliot descubrió su ciudad con nuevos ojos. La llevó al Museo de Arte Visionario Americano, donde Madison declaró que ella podía hacer arte mucho mejor que algunas de las piezas expuestas. Fueron a Little Italy a comer pasta y Madison consiguió llenarse el cabello de salsa.
En la Galería de Arte Walters, Ashley se detenía frente a los cuadros explicando composición y teoría del color con el rostro iluminado por la pasión, y Elliot la observaba más a ella que a las pinturas. Eso empezaba a ser un problema. De hecho, Elliot se descubría observando a Ashley cada vez más. La forma en que se recogía el cabello detrás de la oreja, cuando se concentraba cómo mordía su labio inferior al tomar una decisión. El sonido claro y espontáneo de su risa, la ternura de su voz al hablar con Madison, la firmeza con la que trataba a los clientes difíciles. Era hermosa. Pero no era solo eso. Era fuerte, amable, auténtica. No quería nada de él más que su verdadero yo. Lo desafiaba, lo hacía reír, veía más allá del dinero y del éxito hasta el hombre debajo de todo eso. Y eso lo aterraba porque sentir aquello le parecía una traición. Aún llevaba su anillo de bodas. La foto de Maya seguía en su escritorio. ¿Cómo podía tener sentimientos por otra mujer si todavía amaba a su esposa? La culpa lo carcomía, lo hacía distanciarse poco a poco. Y Ashley, por supuesto, lo notó. ¿Hice algo mal?, preguntó una noche mientras cenaban en su casa. Madison estaba en la sala viendo una película y ellos lavaban los platos juntos. No, dijo Elliot rápidamente. ¿Por qué lo preguntas? Has estado distante los últimos días. Distraído. Ashley secó un plato con cuidado sin mirarlo. Si esto es demasiado, si tenernos aquí tan seguido te incomoda, puedes decirlo. No me dolerá. No es demasiado, respondió Elliot. Se detuvo sin saber cómo explicarlo. ¿Es que?, preguntó ella con suavidad. Es perfecto, admitió al fin. Ese es el problema. Nosotros estas noches juntos, se siente como una familia, terminó Ashley en voz baja. Lo sé, Madison también lo siente, le dijo a su maestra que ahora tiene una especie de papá. Finalmente lo miró. Sé que probablemente no era eso lo que querías. Si es demasiado, si complica las cosas. Aún llevo mi anillo, soltó Elliot de repente. Ashley bajó la mirada a su mano, al aro dorado que había permanecido allí por más de una década. Lo sé. No sé cómo quitármelo. Siento que si lo hago estoy diciendo que ella no importó. Que la olvidé. Oh, Elliot. Ashley dejó el paño y le tomó las manos. Quitarte el anillo no borra lo que tuviste. No significa que la hayas olvidado o que no haya sido importante. Solo significa que estás listo para hacer espacio a cosas nuevas junto con los recuerdos antiguos. Y si no estoy listo, entonces no lo estás. Y está bien. Nadie te está apurando. Y si nunca lo estoy. Ashley apretó sus manos. Entonces te diría que estás desperdiciando tu vida honrando a alguien que querría que la vivieras. Pero esa es tu decisión, no la mía. Soltó sus manos y volvió a los platos. Elliot sintió la ausencia de su contacto como un dolor físico. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo su cercanía se había vuelto tan necesaria para su bienestar? Esa noche, después de llevarlas a casa y regresar a su mansión vacía, Elliot entró por primera vez en meses al estudio de arte de Maya. Todo seguía exactamente igual, la pintura a medio terminar sobre el caballete, un paisaje de la bahía. Los pinceles en su frasco, las puntas endurecidas por la pintura seca. Su delantal colgando del gancho. No sé qué hacer, dijo al aire, al fantasma de Maya, al universo. No esperaba esto. No esperaba volver a sentir. Y ahora siento demasiado y no sé si está bien. Si tú estarías bien con eso. El silencio fue su única respuesta. Pero, al mirar alrededor a aquel espacio congelado en el tiempo, comprendió algo. Maya nunca había sido partidaria de quedarse quieta. Era movimiento, cambio, impulso constante. Odiaba cuando él se quedaba atrapado en la indecisión. Siempre lo empujaba a arriesgarse a vivir plenamente. Te gustarían, dijo en voz alta, Ashley y Madison. Te encantaría como Madison pregunta por ti. ¿Cómo cree que eres amiga de su pez dorado en el cielo? Admirarías la fortaleza de Ashley, su dedicación a su hija. Probablemente me llamarías idiota por pensar tanto. Y tal vez ahí estaba la respuesta. No olvidar a Maya, sino honrarla viviendo como ella siempre quiso que él viviera plenamente, con el corazón abierto, sin miedo.
Elliot se quitó el anillo de bodas por primera vez en 7 años. Su mano se sintió extraña, desnuda, demasiado ligera. Sostuvo el anillo bajo la luz, observando cómo se había desgastado en algunos puntos por años, de girarlo nerviosamente entre sus dedos. «Siempre te amaré», le dijo Amaya al anillo al recuerdo. «Pero creo que también los amo a ellos. ¿Está bien? Puedo amar a ambos». La pregunta quedó suspendida en el aire sin respuesta. Pero de algún modo Elliot se sintió más liviano. No resuelto, no seguro, pero sí más libre, como si se hubiera quitado un peso tan antiguo que había olvidado que no formaba parte de él. Colocó el anillo con cuidado en una pequeña caja junto con los pendientes favoritos de Maya y el reloj que le había regalado en su último aniversario. Luego cerró la puerta del estudio y se fue a dormir. Por primera vez en años, no soñó con el accidente. Soñó con coletas, con risas, y con una sonrisa que le dolía en el pecho por algo que ya no era del todo tristeza. El cambio ocurrió gradualmente después de eso. Elliot empezó a acercarse a los momentos en lugar de alejarse. Cuando la mano de Ashley rozaba la suya al alcanzar el mismo archivo, ya no se apartaba. Cuando Madison le pidió que fuera su acompañante en el baile padre e hija de la escuela, dijo que sí, y fingió no notar las lágrimas de gratitud en los ojos de Ashley. Cuando se encontró riendo por tercera vez, en una hora con los terribles chistes de Madison, no se sintió culpable por ser feliz. Cenaban una noche de finales de noviembre en su casa, cuando Ashley lanzó su propia sorpresa. «Voy a empezar a tomar clases de diseño», anunció con los ojos brillando de emoción y miedo. «En línea por las noches cuando Madison se duerma. Tardará años en terminar, pero encontré un programa asequible y voy a hacerlo». «Eso es increíble», dijo Elliot, realmente emocionado por ella. «Ashley, me alegra tanto. He estado pensando en lo que dijiste sobre no tener que elegir entre los sueños y la estabilidad. Ahora tengo estabilidad gracias a ti. Así que quizá también puedo empezar a trabajar por mis sueños». Madison aplaudió. «Mami, vas a hacer casas hermosas». «Así es», asintió Ashley. «Algún día, pero primero mucho estudio». «Podría ayudarte», ofreció Elliot. «No sé nada de diseño, pero podría hacerte preguntas o cuidar a Madison algunas noches para que puedas concentrarte». Los ojos de Ashley se suavizaron. «Ya haces demasiado». «Quiero hacer más», respondió él, y era verdad. Quería ser parte de su vida, de sus sueños, de su futuro. Diciembre trajo las fiestas y con ellas emociones complicadas. Sería la octava Navidad de Elliot sin Maya. Usualmente la ignoraba, trabajaba durante todo el día y fingía que era una fecha más. Pero Madison tenía otros planes. «Señor Elliot», le dijo muy seria una tarde, «tiene que venir a nuestra casa por Navidad. No puede estar solo». «Eso es triste». «Madison», dijo Ashley, «quizá el señor Elliot ya tiene planes». «¿Los tiene?», preguntó la niña mirándolo con esos ojos sabios. No admitió Elliot. «Entonces va a venir». «Tendremos pavo», dijo Madison. «Bueno, mamá normalmente lo quema un poco, pero sigue siendo rico. Y veremos películas y abriremos regalos. Y será la mejor Navidad de todas». Ashley lo miró con resignación divertida. «Es muy persuasiva». «Ya lo veo», respondió Elliot sonriendo. «Y me encantaría ir si están seguras». «Lo estamos», dijo Ashley. Y algo pasó entre ellos. Una comprensión silenciosa de lo que aquello significaba, la mezcla de sus vidas, la decisión de crear nuevas tradiciones. Elliot se lanzó a los preparativos navideños con un entusiasmo que lo sorprendió. Compró regalos para Madison pensando cuidadosamente en lo que ella había mencionado un set de arte porque le encantaba dibujar libros sobre biología marina y dinosaurios. Un tiburón de peluche de la tienda del acuario. Con Ashley le costó más. ¿Qué se le regala a alguien que lo necesita todo pero no aceptaría nada que pareciera caridad? Finalmente decidió inscribirla en un taller de fin de semana con un reconocido diseñador de interiores, algo para sus sueños, no para sus carencias. La mañana de Navidad, Elliot condujo hasta su edificio con el maletero lleno de regalos envueltos. El vecindario era modesto,
El edificio mostraba los años, pero alguien había colgado luces en la fachada y se veía alegre a pesar del desgaste. El apartamento de Ashley era pequeño, quizás de unos 70 metros cuadrados, pero estaba lleno de calidez, cortinas en las ventanas, cuadros en las paredes. Un pequeño árbol en la esquina, adornado con decoraciones hechas a mano. Se sentía más como un hogar que su mansión jamás había logrado. Madison lo recibió saltando de emoción aún en pijama con muñecos de nieve. Señor Elliot vino. Mire nuestro árbol, mamá y yo hicimos todas las decoraciones nosotras mismas. El día fue caótico y perfecto. Quemaron el pavo tal como Madison había predicho. Comieron demasiadas galletas en el desayuno. Vieron películas navideñas de plastilina que Madison había visto 100 veces, pero nunca se cansaba. Jugaron juegos de mesa en el suelo, y Madison ganó todas las partidas porque inventaba las reglas a su favor. Abrieron los regalos. Madison gritó de alegría con cada uno abrazando a Elliot tan fuerte que temió que le rompiera las costillas. Ashley lloró cuando vio la inscripción al taller, insistiendo en que era demasiado, hasta que Elliot le recordó que había prometido dejarlo ser su amigo, y los amigos apoyan los sueños del otro. Entonces Ashley le entregó un pequeño regalo, una caja envuelta con cuidado. Dentro había un llavero hecho a mano, un pequeño disco de madera con palabras grabadas a fuego. La familia no siempre es de sangre. Madison eligió las palabras, dijo Ashley en voz baja, mientras su hija estaba distraída con su nuevo set de arte. Pero estoy de acuerdo con ellas. Eres familia ahora, Elliot. Para las dos. Elliot no pudo hablar. La emoción le cerró la garganta y todo lo que pudo hacer fue asentir con lágrimas que esta vez no eran de tristeza, sino de algo mucho más profundo y sanador. Elliot no pensó. Simplemente la abrazó. La atrajo hacia sí y la sostuvo sintiendo cómo Ashley le devolvía el abrazo, cómo sus brazos se enroscaban alrededor de él con la misma urgencia, la misma necesidad silenciosa. Se sintió correcto. Se sintió como volver a casa. Esa noche, después de fregar los platos y mientras Madison se acurrucaba somnolienta, se sentaron juntos en el pequeño sofá. Madison se durmió entre ambos, la cabeza apoyada en el regazo de Elliot, los pies bajo las piernas de Ashley. Ha sido la mejor Navidad que he tenido en años, susurró Elliot cuidando de no despertarla. Para mí también, respondió Ashley. Alcanzó su mano por encima del cuerpo dormido de su hija y tomó la de él. Gracias por estar aquí. Por ser tú. Sus dedos se entrelazaron, y Elliot sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado cómo se llamaba paz. No la ausencia del dolor, sino la presencia de algo lo bastante fuerte para sostener el dolor y la alegría al mismo tiempo. Ashley. Empezó, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? Que se estaba enamorando de ella, que su hija se había convertido en la luz de su vida, que la sola idea de no verlas cada día le dolía físicamente. Era demasiado pronto. Demasiado complicado. Pero Ashley apretó su mano. Lo sé, dijo simplemente. Y eso bastó. Era suficiente. El principio del fin. El nuevo año trajo consigo nuevos desafíos. Tecnologías Stewart estaba inmersa en las negociaciones para una gran adquisición europea que duplicaría su alcance global. Era una oportunidad monumental y una carga devastadora. Elliot volvió a sumergirse en su vieja rutina, jornadas interminables, llamadas a medianoche, correos sin pausa. Intentaba mantener el equilibrio, seguir presente para Ashley y Madison, pero el trabajo lo devoraba. Volvió a quedarse hasta tarde en la oficina. Perdía cenas. Su rostro se veía más pálido, los ojos hundidos, las manos temblorosas de agotamiento y café. Ashley lo notó todo. Lo veía saltarse comidas, lo veía desvanecerse poco a poco. Intentó ayudar, ajustó su agenda obligándolo a hacer pausas, mandó comida a su oficina cuando él se negaba a salir. Pero Elliot estaba obsesionado. Este acuerdo asegurará el futuro de la empresa, le decía. No puedo parar ahora. Una noche pasadas las 9, Ashley volvió a la oficina solo porque sabía que él seguía allí.
Madison estaba con una niñera. «Vas a quemarte», le advirtió plantándose frente a su escritorio. «Estoy bien», respondió sin mirarla, los ojos fijos en el portátil. «No, no lo estás. Mírate. ¿Cuándo comiste por última vez? Tomé una barra de proteínas esta mañana. Elliot, eso fue hace 12 horas. Comeré cuando llegue a casa. ¿Cuándo será eso? A medianoche». A la 1, Ashley rodeó el escritorio y cerró el portátil con suavidad pero con firmeza. «Esto no es saludable. No es sostenible». «Ya casi termina», insistió él. «Unas semanas más y el trato se cerrará. ¿Y después qué? Otro trato, otra crisis, otra excusa para trabajar hasta destruirte». Su voz tembló entre el enfado y el miedo. «He visto esto antes, Elliot. En el consultorio. Personas brillantes que creían ser invencibles, hasta que colapsaban». «No voy a colapsar», dijo él, justo cuando una ola de mareo lo obligó a apoyarse. Su estómago, que llevaba semanas molestándolo, se contrajo con un dolor agudo. «Por favor», suplicó Ashley, y su voz se quebró. «Por favor, cuídate. Por mí. Por Madison. Te necesitamos. Te necesitamos». Debería haber sido una llamada de atención. Pero Elliot estaba demasiado hundido en la tormenta para escucharla de verdad. Prometió descansar, comer mejor, pero fueron promesas vacías. El acuerdo lo consumía. Todo lo demás se desdibujó. El colapso. Sucedió un martes de finales de mayo. Elliot estaba en plena videollamada con el equipo europeo. Gráficas y cifras se sucedían en la pantalla mientras explicaba un punto sobre los costos de integración. Entonces lo sintió. El dolor, que había sido un murmullo constante, se convirtió en una punzada salvaje cortante. El mundo giró. Su voz se quebró a mitad de frase. «Señor Stewart, ¿está bien?», preguntó alguien en la pantalla. Elliot intentó responder, pero el dolor lo cegó. Se levantó tambaleante, pensando que si caminaba pasaría. Un paso. 2. Y las piernas cedieron. Lo último que pensó antes de caer fue una absurda certeza. «Ashley va a enojarse conmigo». Ashley escuchó el golpe desde su escritorio. Tenía un sexto sentido con él, una especie de radar que la alertaba cuando algo no andaba bien, incluso tras puertas cerradas. El sonido del cuerpo de Elliot chocando contra el suelo le heló la sangre. Corrió, abrió la puerta de golpe, y lo encontró tendido consciente, apenas el rostro gris, la respiración superficial. En la pantalla los rostros horrorizados del equipo extranjero la observaban. «Llamen al 911», gritó arrodillándose junto a él. Ahora Elliot la miró con dificultad, los ojos nublados por el dolor. «Lo siento», murmuró apenas. «Ni se te ocurra disculparte», dijo ella sujetando su mano. «Quédate conmigo. Mírame, Elliot. Mírame». Los minutos hasta que llegó la ambulancia fueron los más largos de su vida. Lo sostuvo, le habló sin parar, se negó a dejarlo desvanecerse. Cuando los paramédicos entraron, ya tenía lista la información médica que recordaba los síntomas que había notado durante semanas. «Voy con él», dijo con una voz tan firme que nadie se atrevió a discutir. Y mientras los paramédicos lo subían a la camilla, Ashley le tomó la mano otra vez sin importarle quién mirara. «No te atrevas a dejarme sola, Elliot Stewart», susurró con las lágrimas cayendo al suelo brillante de la oficina. «No esta vez». En la ambulancia, con la mano de Elliot entre las suyas mientras atravesaban el tráfico de Baltimore a toda velocidad, Ashley sintió un terror que jamás había conocido. Había perdido al padre de Madison, había perdido trabajos, oportunidades. Pero perder a Elliot rompería algo en ella que nunca podría reparar. «Vas a estar bien», le dijo, y se lo dijo también a sí misma. «Vas a estar bien. Y luego te voy a matar por asustarme así». Los labios de Elliot se movieron apenas como si intentara sonreír. En el hospital Johns Hopkins lo llevaron de inmediato a hacerle pruebas. Ashley se quedó sola en la sala de espera, todavía con la ropa del trabajo, dándose cuenta de que debía llamar a alguien por Madison, de que no tenía idea de qué hacer. Llamó a la escuela, arregló que Madison fuera a casa con Emma y su madre. Llamó al abogado de Elliot, a los directivos de la empresa. Caminó de un lado a otro. Se sentó.
Rezó a un Dios en el que no estaba segura de creer. Cuando finalmente un médico apareció, Ashley corrió hacia él. Está estable, la tranquilizó el médico. Tiene una úlcera perforada, probablemente se ha estado desarrollando durante meses. Necesita cirugía inmediata, pero el pronóstico es bueno. Puedo verlo un momento. Un minuto luego debemos prepararlo. Elliot parecía diminuto en la cama del hospital conectado a monitores e intravenosas. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos estaban más claros. «¡Hey!», dijo Ashley tomándole la mano. «¡Hey, tú!», murmuró él con voz áspera. «La he fastidiado, ¿verdad?». De manera espectacular, intentó sonreír sin lograrlo del todo. «El médico dice que necesitas cirugía», lo escuché, susurró Elliot apretándole la mano débilmente. «Ashley, lo siento. Tenías razón en todo. Discutiremos eso cuando estés mejor. Ahora solo concéntrate en salir de esta. Madison está con Emma y su familia está bien. No te preocupes por nosotras. Solo mejora». «Tengo miedo», confesó él en voz baja. «Yo también», admitió ella, inclinándose para besarle la frente, un gesto natural inevitable. «Pero vas a estar bien. Tienes que estarlo. Te necesitamos. ¿Recuerdas? Yo también las necesito», susurró Elliot. «A las dos. Ashley, yo...». «Guárdalo», lo interrumpió suavemente. «Dímelo después de la cirugía, así tendrás algo por lo que despertar». Minutos después se lo llevaron, y Ashley volvió a quedarse sola. Esta vez lloró. Sollozos profundos desbordados de miedo, amor y rabia entrelazados. Una hora más tarde la madre de Emma trajo a Madison al hospital. La niña estaba pálida, seria, tan callada que dolía. «¿El señor Elliot va a morir?», preguntó con voz pequeña. «No, cariño. Va a estar bien». «¿Lo prometes, Ashley?», la abrazó con fuerza. «Lo prometo». «Es fuerte, y los doctores aquí son muy buenos». «Le hice un dibujo», dijo Madison sacando un papel arrugado de su mochila. Mostraba 3 figuras bajo un arcoíris etiquetadas: Mamá Madison y Sr. Elliot. En letras torcidas de niña había escrito: «Recupérate pronto. Te queremos». Ashley sintió otra punzada de lágrimas. «Es precioso, amor. Le va a encantar». Esperaron 3 horas que se sintieron como 3 días. Madison se durmió en su regazo, agotada por la preocupación. Algunos empleados de tecnologías Stewart entraban y salían preguntando por noticias. El abogado de Elliot llegó con papeles por si acaso, aunque Ashley se negó siquiera a pensar en esa posibilidad. Finalmente el cirujano apareció. La cirugía salió bien. Pudimos reparar la perforación. Tendrá que quedarse unos días y la recuperación tomará semanas, pero se espera una recuperación total. Ashley casi se derrumbó de alivio. «Podemos verlo. Está en recuperación. En 1 hora podrán pasar unos minutos». Cuando por fin las dejaron entrar, Elliot estaba despierto aunque aturdido. Sus ojos encontraron a Ashley y Madison de inmediato, y su rostro se suavizó. «Hey», gruñó apenas. «Hey, tú», respondió Ashley sentándose junto a su cama. Madison se acomodó en su regazo mirándolo con grandes ojos preocupados. «Te hice un dibujo», dijo tímidamente, mostrándoselo. Elliot miró el papel, las 3 figuras bajo el arco iris. Las palabras torpes. «Te amamos». Algo en su expresión se quebró. «Yo también las amo», dijo la voz áspera por la emoción. «A las 2. Muchísimo». Ashley contuvo el aliento. Llevaban meses danzando alrededor de esas palabras, sabiendo ambos lo que sentían, pero sin atreverse a decirlo. Y allí en una habitación de hospital entre sueros y monitores, Elliot por fin lo había dicho. «Nosotras también te amamos», susurró Ashley. «Mucho. Por eso vas a descansar y recuperarte bien esta vez, sin discusiones». «Sin discusiones», repitió él débilmente sonriendo. «Lo siento, Ashley, por no escucharte, por asustarte. Hablaremos de tus terribles hábitos cuando te cures. Ahora enfócate en mejorar». Madison se inclinó con cuidado evitando los tubos. «¿Puedo darte un abrazo?
Un abrazo suave, asintió Elliot, y ella lo rodeó con los brazos minúsculos. No vuelvas a asustarnos, así dijo muy seria. Haré lo posible, prometió él. Se quedaron hasta que una enfermera les pidió que se retiraran. Ashley prometió volver a primera hora de la mañana. Salieron a regañadientes las dos mirando atrás una y otra vez. En el estacionamiento, Madison, medio dormida, preguntó: ¿El señor Elliot va a estar realmente bien? Sí, amor. Va a estar bien de verdad. Bien, porque quiero que sea mi papá de verdad. ¿Está bien? Ashley se detuvo mirando el rostro de su hija vuelto hacia arriba. Eso es lo que quieres. ¿De verdad? Sí, afirmó Madison con convicción. Él es bueno, te hace sonreír. Me le cuento si siempre está ahí. Eso es lo que hacen los papás, ¿verdad? Eso es lo que hacen los papás. Repitió Ashley con el corazón a punto de desbordarse. Entonces, ¿puede ser mi papá? Creo que eso depende del señor Elliot, respondió con ternura. Pero quizás si él quiere algún día podría serlo. Él quiere, dijo Madison con absoluta certeza. Se nota. Y tenía razón. Ashley también podía notarlo. Aquello había dejado de ser solo una amistad, o una conveniencia hacía mucho tiempo, quizá meses atrás. Ya eran una familia sin necesidad de declaraciones oficiales. 3 personas que se necesitaban, que se elegían, que se amaban. Elliot permaneció en el hospital 4 días. Ashley y Madison lo visitaron todos los días varias veces. Le llevaron libros, revistas y una corriente interminable de dibujos hechos por Madison. Lo acompañaban, lo hacían reír, lo distraían del tedio y las molestias de la recuperación. En el tercer día, mientras Madison coloreaba junto a la ventana, Elliot tomó la mano de Ashley. He estado pensando, dijo. Actividad peligrosa en tu estado, bromeó ella. Hablo en serio, contestó mirándola fijamente. Cuando estaba tirado en el suelo de la oficina, antes de que llegara la ambulancia, solo pensaba en cuánto tiempo había desperdiciado. Tiempo que pude haber pasado viviendo en lugar de solo existir. Tiempo que pude haber pasado contigo y con Madison. Elliot, déjame terminar, por favor, pidió él respirando hondo. Te amo, Ashley. Estoy enamorado de ti. Y amo a Madison como si fuera mi hija. Estos últimos meses han sido los más felices desde que murió Maya. Quizá incluso más porque ahora sé lo que es perderlo todo. Y no quiero volver a perderte. Ashley sintió los ojos arderle. Yo también te amo mucho, pero estás recuperándote, estás sensible, tal vez deberíamos... Nunca he estado más lúcido en mi vida, la interrumpió Elliot. Estuve a punto de morir, Ashley. No voy a perder más tiempo. Quiero esto. Quiero nosotros. Quiero estar contigo y con Madison, no solo como amigos o jefe y asistente. Quiero ser una familia. Señor Elliot, la vocecita de Madison sonó desde el otro lado del cuarto. Acaba de decir que quiere ser nuestra familia, sí, dijo él mirándola con una sonrisa débil. Si eso está bien contigo. Madison se lanzó sobre la cama casi desconectando el suero en su entusiasmo. Sí, le dije a mamá que quería ser mi papá. Elliot miró a Ashley por encima de la cabeza de la niña. ¿Está bien? ¿Voy demasiado rápido? No respondió Ashley riendo entre lágrimas. No es perfecto. Somos perfectos los 3. Cuando finalmente dieron de alta a Elliot, Ashley insistió en que se quedara en su apartamento para recuperarse. Él protestó que su casa era más grande y cómoda, pero ella fue inflexible. Necesitas gente a tu alrededor. Alguien que se asegure de que comas, descanses y no intentes trabajar. Esa persona soy yo. Así que Elliot se mudó temporalmente al diminuto apartamento durmiendo en el sofá-cama, porque Ashley se negó a cederle su cama. Era estrecho, caótico y absolutamente perfecto. Ashley manejó su recuperación con la misma eficiencia con la que manejaba la oficina medicinas a tiempo, horas de descanso estrictas. Dieta blanda al pie de la letra. Madison, por su parte, se autoproclamó su comité de entretenimiento, le hacía espectáculos. Le leía cuentos, lo acompañaba en todo momento. Elliot nunca se había sentido tan cuidado. Ni siquiera con Maya cuando enfermaba,
Había permitido que lo mimaran. Siempre insistía en ser fuerte, en no ser una carga. Pero Ashley y Madison no lo dejaban fingir fortaleza. Lo cuidaban, lo abrigaban, lo amaban. Podría acostumbrarme a esto, bromeó un día mientras Madison estaba en la escuela y Ashley trabajaba desde casa. No te acostumbres mucho, respondió ella sonriendo. Cuando estés sano te devuelvo al trabajo. ¿Y si no quiero volver? ¿Y si quiero quedarme aquí para siempre comiendo tu sopa y viendo los shows de marionetas de Madison? Ashley rió. Te aburrirías en una semana. No lo creo, dijo él tomándola de la mano al pasar. He estado pensando otra vez. Con tanto pensar el doctor te va a prohibir usar el cerebro, bromeó ella. Estoy hablando en serio. Tu contrato de alquiler vence en 2 meses. ¿Verdad, Ashley? Lo miró con cautela. Sí, iba a renovarlo. No lo hagas. Muévete conmigo. Tú y Madison a mi casa. Hay espacio de sobra. Madison podría tener su propia habitación, un jardín donde jugar. Tú podrías tener un estudio para tus diseños. Ya somos una familia, Ashley. Hagámoslo oficial. Es un paso enorme, dijo ella con cuidado. Lo sé, y si no estás lista lo entenderé. Pero te amo, Ashley. Amo a Madison. Quiero despertarme cada mañana y verlas. Quiero leerle cuentos a Madison en una habitación que sea suya. Quiero llegar del trabajo y encontrarte allí. Quiero todo contigo. Ashley mordió su labio debatiéndose. ¿Y si no funciona? ¿Y si al vivir juntos descubrimos que nos volvemos locos? Madison estaría devastada. Entonces lo resolveremos juntos. Pero Ashley, ya sabemos que funciona. Llevamos meses viviendo así, solo que en 2 direcciones distintas. La única diferencia sería el código postal. No quiero que la gente piense que estoy contigo por tu dinero, susurró. La gente pensará lo que quiera. No me importa lo que digan ellos, solo me importa lo que pienses tú. Ashley guardó silencio largo rato. Finalmente dijo, Madison debería opinar. También es su vida. Esa tarde, cuando Madison regresó de la escuela, la sentaron y le explicaron la situación. Elliot fue directo, quería que se mudaran con él, ser una familia de verdad, pero solo si las dos se sentían cómodas con ello. Madison escuchó con una seriedad poco común. ¿Tendría mi propia habitación?, preguntó. Sí, respondió Elliot. Una grande. Podrías decorarla como quieras. Con paredes moradas. Con paredes moradas. Y podríamos tener un cachorro. Elliot y Ashley se miraron. Tal vez, dijo Ashley. Lo discutiremos. ¿Y el señor Elliot sería mi papá de verdad? Así oficialmente. El aliento de Elliot se detuvo. Si tú quieres que lo sea, sería un honor. Madison lo pensó un instante, su rostro pequeño muy serio. Luego asintió con decisión. Entonces deberíamos mudarnos a la casa grande porque las familias viven juntas. Y el señor Elliot ya es nuestra familia. Y así quedó decidido. Cuando el médico de Elliot le dio el alta para volver a sus actividades normales, comenzaron el proceso de mudanza. Al principio Ashley se sintió abrumada por el tamaño de la casa de Elliot, recorriendo las habitaciones con los ojos muy abiertos. ¿Vives aquí solo?, preguntó asombrada. Sí. Es enorme, ¿verdad?, respondió él con una sonrisa. Esto es gigantesco, Elliot. Lo sé. Ha sido demasiado grande solo para mí durante mucho tiempo. Necesita vida dentro. Tu vida. La de Madison. Pasaron un fin de semana transformando una de las habitaciones de invitados en el espacio de Madison. Fiel a su palabra, Elliot la dejó elegir el color de pintura para las paredes morado. Ashley, con su talento para el diseño, convirtió la habitación en el sueño de cualquier niña. Paredes moradas con molduras blancas, una cama con dosel decorada con luces de hadas, estanterías para libros y juguetes, y un pequeño rincón de lectura junto a la ventana. Cuando Madison la vio por primera vez, rompió a llorar de felicidad. Es mía, susurró. Realmente tuya, confirmó Elliot. Es la habitación más hermosa del mundo, declaró Madison, antes de lanzarse a los brazos de Elliot. Gracias, papá. La palabra quedó suspendida en el aire. Madison la había dicho con total naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Elliot sintió los ojos arderle. De nada, cariño, alcanzó a decir con la voz entrecortada.
Ashley observó la escena desde la puerta con los ojos también llenos de lágrimas. Más tarde, mientras Madison exploraba cada rincón de su nueva habitación, Ashley encontró a Elliot en el pasillo. «¿Te llamó papá?», dijo ella. «Sí», respondió él, la voz áspera por la emoción. «¿Está bien? Sé que su padre biológico sigue por ahí en alguna parte». «Su padre biológico es un donante que huyó de su responsabilidad», replicó Ashley con firmeza. «Tú eres su padre en todo lo que importa. Estás presente, te preocupas, la amas. Eso es lo que hace a un padre». «La amo», dijo Elliot bajando la mirada. «Tanto que a veces me asusta. Solo pensar que algo pudiera pasarle». «Lo sé», dijo Ashley con ternura. «Bienvenido a la paternidad. El miedo viene incluido en el paquete». Se adaptaron a su nueva vida con sorprendente facilidad. Elliot temía que vivir juntos cambiara su dinámica, que se volviera incómodo, pero si algo cambió, fue para mejor. Volver a casa y escuchar voces y risas, ver los dibujos de Madison en el refrigerador. Los libros y cuadernos de diseño de Ashley desparramados sobre la mesa del comedor. Todo se sentía correcto. Desarrollaron rutinas. Elliot preparaba el café por la mañana mientras Ashley vestía a Madison para la escuela. Desayunaban juntos con la niña parloteando sobre sus planes del día. Ashley la llevaba al colegio de camino al trabajo. Por las tardes cocinaban los tres juntos con Madison, ayudando en lo que podía una niña de 6 años. Después de cenar, Madison hacía su tarea en la mesa de la cocina mientras Ashley y Elliot limpiaban. Luego llegaba el tiempo en familia, juegos de mesa, películas o lecturas. Baño y cama para Madison. Y después tiempo tranquilo de pareja para Ashley y Elliot. Era una vida doméstica sencilla y absolutamente perfecta. Pero todavía no habían definido lo que eran el uno para el otro. No del todo. Vivían juntos, actuaban como una familia, pero técnicamente Ashley seguía siendo la empleada y compañera de casa de Elliot. No habían hablado de hacerlo oficial ni del futuro más allá de los planes de la próxima semana. Eso cambió a finales de agosto. Elliot llevaba semanas planeándolo con Madison como su cómplice. Logró que el jefe de Ashley él mismo le concediera 1 hora de almuerzo extra larga. Reservó el mirador Cima del Mundo, el punto más alto de Baltimore, para una tarde privada. Cuando Elliot le dijo a Ashley que iban a salir y que debía vestirse bonita, ella se mostró confundida. «Pero es miércoles y tenemos trabajo». «Nos tomaremos la tarde libre», dijo Elliot. Los tres. «Elliot, no podemos simplemente... Soy el director ejecutivo. Puedo hacer lo que quiera. Y ahora mismo quiero pasar la tarde con mis 2 personas favoritas». Así que Ashley se puso un vestido luciendo hermosa y ligeramente desconcertada. Madison vistió su mejor atuendo y no dejaba de reírse, claramente sabiendo más de lo que dejaba ver. Cuando llegaron al mirador, estaba vacío. Solo ellos tres con la vista panorámica de Baltimore, extendiéndose en todas direcciones, brillante bajo el sol de la tarde. «Es precioso», susurró Ashley. «Pero Elliot, ¿qué somos nosotros, Ashley?», la interrumpió con suavidad tomando sus manos. «Quiero contarte una historia». «De acuerdo», dijo ella, confundida pero dispuesta. «Hace 7 años perdí a alguien a quien amaba. Pensé que mi vida había terminado, que simplemente existiría hasta morir cumpliendo rutinas sin volver a sentir nada real». Sus pulgares acariciaron el dorso de sus manos. Pero una noche, una pequeña niña decidió que parecía triste, y su increíble madre tuvo el valor y la bondad de sentarse con un desconocido. Y me salvaron. Las 2. Me devolvieron la vida. Elliot. Aún no termino. Durante estos meses te has convertido en mi mejor amiga, mi compañera, mi familia. Me enseñaste que el amor no es finito, que el corazón se expande, que honrar una Que honrar el pasado no significa abandonar el futuro. Me has mostrado lo que es ser valiente, fuerte y vulnerable. Y me he enamorado completamente, irremediablemente de ti. Soltó una de sus manos para sacar de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Los ojos de Ashley se abrieron de par en par. «Elliot», susurró. «Ashley Walden», dijo él arrodillándose mientras Madison daba pequeños saltos de emoción a su lado. «Eres brillante, hermosa, y la persona más fuerte que conozco.
Eres una madre increíble, una compañera extraordinaria y mi mejor amiga. Te casarías conmigo. ¿Me permitirías pasar el resto de mi vida haciendo que tú y Madison sean tan felices como me han hecho a mí?